Buenos días, mi nombre es Félix Bonilla Mayorga, soy licenciado en Criminología y Criminalística. En estas especialidades me desenvuelvo como perito dictaminador. Soy integrante del equipo de académicos docentes de INSUNTE Ciudad Manta, Tamaulipas. La materia que me toca impartir es Medicina Forense en la especialidad de la carrera de licenciatura en Criminología. Uno de los temas importantes de la medicina forense es el tema llamado tanatología. La tanatología es una rama de la medicina forense. Tanatología forense es una rama de la medicina forense que tiene por objeto el estudio de la muerte, desde el momento mismo que acontece el fallecimiento de una persona hasta su total desintegración. Es decir, cuando la persona ha fallecido, empieza a generarse una serie de procesos que son cuatro signos tanatológicos o biológicos de la muerte. Es el enfriamiento, la rigidez cadavérica, las livideces cadavéricas y la putrefacción. El enfriamiento, cuando la persona ha fallecido, en este momento ocurre que la temperatura de su cuerpo empieza a descender se calcula que 1 grado por hora. Después la baja temperatura empieza a descender ya medio grado hasta equilibrarse al medio ambiente. Aquí es bien importante tomar en cuenta algunas ecuaciones, por ejemplo la de Bouchut o la de Glaister. Estas ecuaciones o fórmulas han dado como buen resultado para poder estimar el llamado cronotanatodiagnóstico. ¿Pero qué es el cronotanatodiagnóstico? Es conocer o estimar, calcular el tiempo aproximado que ha fallecido una persona. Entonces, estas fórmulas, por ejemplo, la de Glaister, mencionada hace un momento, la de Glaister dice el maestro Glaister que la temperatura rectal normal de una persona viva menos la temperatura rectal cadavérica sobre una constante de 1.50 nos va a dar como resultado el tiempo aproximado en que ha fallecido una persona. Entonces, esto es el llamado cronotanatodiagnóstico. Esto es una de las actividades que hace el médico forense y que en conjunto, en auxilio con el perito criminalista que lo asista, pueden darle una mejor ilustración a la administración y procuración de justicia. Ese es el llamado enfriamiento cadavérico. Después tenemos otro que se llama rigidez. Los estadounidenses le llaman rigor mortis. ¿Pero qué es la rigidez o rigor mortis? Una vez que ha fallecido la persona y que empieza a descender la temperatura, el cuerpo empieza a tornarse un fenómeno físico-químico de endurecimiento muscular. Ese fenómeno de alteración se empieza a formar en los tegmentos de la piel y de sus órganos, el llamado ácido sarcoláctico fosfórico. Es el endurecimiento del cuerpo. Alcanza su endurecimiento tisular o de sus órganos o de sus extremidades. Hasta las 13 horas empieza, ya tiene una rigidez plena, pero esa rigidez empieza primero por la cara, por las extremidades, por las piernas, y no va a ser total siempre, porque va a llegar el momento que empieza nuevamente a hacerse flácido. ¿Y cuándo? Pues cuando empieza la putrefacción. Entonces, la última región que se hace rígida es la región tibiotarsiana del pie. En fin. Y hay otro fenómeno muy importante que se llama livideces cadavéricas. Las livideces cadavéricas, una vez que se desciende la temperatura y que también inicia la rigidez a la 3ª o 4ª hora, empieza a descender la sangre. La sangre empieza a hacer su recorrido post-mortem. Empieza a bajar la sangre a las partes más declives, obedeciendo a las leyes físicas y de la inercia y de la gravedad. Entonces, la sangre se va a las partes más bajas del cuerpo. Por ejemplo, si las personas se encuentran sentadas, se encuentran en posición sedente. Esto indica que la sangre empieza a escurrir a estancarse en la parte más baja.
pero donde se apoya el cuerpo, ahí se dicen manchas de posición. Estas livideces pueden cambiar si se cambia de posición el cadáver, pero nos van a dar como pauta o una investigación si el cadáver fue cambiado de posición una vez que haya sido posiblemente victimado. Entonces, las livideces son la acumulación de manchas rojas, oscuras o violáceas en la parte baja del cuerpo. Esto es porque obedece a las leyes de la física y de la inercia. Entonces tenemos otro fenómeno de carácter físico-químico microbiano, que es la putrefacción. Es el último signo biológico de la muerte. ¿Pero qué es la putrefacción? Hay que tener presente que la putrefacción tiene dos características muy importantes. Primero, es la fetidez característica y que es de valor absoluto. Y otro de valor absoluto es la mancha verde abdominal. Y tenemos nosotros que se forma el inicio de la putrefacción en la fosa ilíaca derecha, es decir, en el estómago lado derecho, arriba de la ingle. Ahí en ese lado, en esa zona, se empieza a formar la putrefacción. ¿Pero por qué ahí y no en otra parte? Ahí se forma en el estómago, lado derecho, en la fosa ilíaca derecha, por la razón de que ahí se encuentra el intestino, ahí se encuentra en la zona fecal o intestinos o materia fecal. Entonces, los ácidos y el gas empiezan a oxidarse y a dar una coloración verduzca. Ese es el inicio de la putrefacción. ¿Pero cuándo? A las 24 horas. De 18 a 24 horas empieza a acelerarse esa putrefacción. Ahí depende mucho también el clima, el estado climatológico. El calor acelera la putrefacción, el frío la retarda. Hay otros fenómenos como por ejemplo la momificación, que es en lugares secos, áridos, azufrosos, estériles. Ahí el cuerpo se retarda la putrefacción o incluso se pueda preservar. ¿Por qué? Porque se empieza a momificar, se deseca. Las aguas líquidas del cuerpo empiezan a desecarse. Hay otro fenómeno que ya no es tanatológico y que se llama espasmo cadavérico. Ese espasmo cadavérico significa que es una contractura de una zona, de una región del cuerpo donde se contrae y queda con el movimiento rígido. Se habla de que es de etiología cardíaca y cerebral. Entonces, por ejemplo, en los suicidios, cuando una persona se suicida, dado el impacto fuerte que ocurre en su cuerpo, se sobreviene una muerte súbita, repentina, y ocurre ese espasmo cadavérico. Entonces puede quedar sujetando el arma fuertemente y aún todavía no se inicia la rigidez. Entonces tenemos esos fenómenos que se dan en el cuerpo de una persona que ha fallecido. Y por último, cabe hacer mención que cuando se hace una investigación en un escenario, en un hecho presuntamente delictuoso, tiene que arribar el médico forense, el perito criminalista, peritos fotógrafos, peritos dactiloscopistas y la autoridad competente. Entonces, nosotros como médicos forenses o peritos criminalistas que asistimos a la administración y procuración de justicia debemos estar presentes. Hay que recordar que tenemos que decir siempre la verdad y lo que encontremos en el lugar de los hechos lo vamos a proyectar únicamente mencionando los indicios, porque posiblemente esa prueba indiciaria se va a